Salmo 19. Las obras y la palabra de Dios. Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9. Como todos los sábados, como tenemos por costumbre, se lectura un salmo. Este Salmo 19 lo ha leído la hermana Diana. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del salmo. Y como siempre hacemos los sábados, vamos a dar una breve explicación del salmo. Acuérdense, no lo hago exegéticamente. Y en esta ocasión nos ha tocado un hermoso salmo, como todos, el Salmo 19. Algunos comentaristas o exegetas o predicadores, incluso puritanos también, describían a este salmo como el salmo de los dos libros de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque vemos primero la revelación que conocemos natural nosotros, que lo podemos ver en el libro de Romanos que viene un ratito, y podemos ver después la revelación especial, podríamos decir, de Dios. La primera muestra la gloria de Dios en sus obras, creadas por Él mismo. Esas obras muestran la gloria y el poder de Dios. Dios no se dejó sin testigos, aunque vemos que es un predicador, podríamos decir, mudo, porque está callado, o sea, nosotros lo vemos por los ojos. Entonces, y el otro es por medio de su palabra, que es la ley. Así que eso es lo que vamos a ver. Aquellos que estuvieron participando, están hace un tiempo, están en el aula, también se acordarán cuando estuvimos viendo la confesión. Ahora vamos por el bautismo, el tercer sermón este domingo. Pero cuando empezamos bibliología o de las Santas Escrituras, y se acuerdan una parte que dice así. El capítulo 1, punto 1 dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusas, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Ustedes acuérdense que después sigue hablando que por eso que Dios le agradó dejar su palabra escrita. Después en otra parte, en el párrafo 6, dice ahí del capítulo 1, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en la Santa Escritura, a la cual
nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Bueno, esas dos partes las que vamos a tocar en estos 15 minutitos que me quedan para hablar, bueno, menos 14 minutos que me quedan para poder hablar. La primera parte, o sea, el testimonio de Dios no se ha dejado sin testimonio. Entonces vemos que es la creación. Pablo mismo lo dice cuando estuvimos viendo toda la exposición expositiva de Romano, incluso cuando se subió toda esa pildorita de Romano también todos los días que hacíamos, ya creo que nos quedó en claro. Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 18 dice así: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué es esto? Bueno, de una forma Pablo y el salmista está utilizando que es un lenguaje antropomorfismo, o de un lenguaje, vamos a decir, para ilustrar lo que es el poder de Dios. O sea, o para mostrarnos también a nosotros, para que podamos entender, figuradamente podamos entender eso. No es que habla la creación, pero sí nos muestra el poder y la gloria. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué el hombre no puede ver eso, o lo ve pero no cree? Bueno, acuérdense que el hombre resiste eso totalmente, bueno, porque el hombre está totalmente depravado, no puede él ver las cosas espirituales, aunque la persona sigue siendo responsable, como estuvimos viendo en Romanos capítulo 1 y el versículo número, podríamos empezar del versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Tengo que leer rápido por razones del tiempo. No se trata de información, entonces vemos que un ateo, no se trata de decir, decir, yo no tuve información, no tengo inteligencia. Dios ha dejado testigo, podemos ver el universo y todo lo que hay un creador. Aunque eso no basta para la salvación, solamente la revelación natural la que puede salvar, pero el hombre debería reconocer, debería buscar al hombre, pero el hombre no puede en sencilla palabra, porque el hombre está muerto en delito y pecado, entonces no puede ver las cosas espirituales a menos que Dios le abra el entendimiento, como después vamos a ver que Dios le da su palabra o la ley que aparece ahí, que sería, podríamos, la Torá, o podría traducirse acá por lo menos como la enseñanza, o una instrucción, como aparece en el Salmo 1 también, y eso es lo que después Dios da para mostrarnos o revelarnos qué cosa. Bueno, todo lo que Él quiere, que ya vimos en la confesión capítulo 1 su punto 6, que yo estuve leyendo ahí de la confesión. Es todo lo que Él requiere de nosotros, lo que Dios demanda de nosotros, nos manda, o si quiere decirlo de otra forma, lo que Dios ordena de nosotros. Entonces lo que Dios manda y ordena. Entonces en la primera parte podemos ver y podemos apreciar que la gloria de Dios, o sea, está ahí presente, todo su eterno poder. Muchos dicen que no refleja acá los atributos de Dios. Ustedes ven en Romanos, ahí, el que estuve leyendo, versículo 20, dice: las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo visible? Bueno, a través de la creación. Entonces, eso debería bastar para que el hombre buscara y reconociera. Pero el hombre no quiere, se envaneció en su propio entendimiento y se hizo ídolos a sí mismo, e incluso él mismo se idolatra. Entonces Pablo, pues estaba leyendo la epístola de Romanos, el autor de los Salmos empieza a hablar, empieza a mostrar lo que es conocido como la revelación especial o escritural, si quieren decirle. Tendría que bastar todo eso. Incluso en el libro de Génesis aparece que Dios es el autor de la creación. Acá no hubo una explosión, no hubo un Big Bang, no hubo una evolución de nada.
acá es el autor y consumador, y el Señor es el Señor mismo, por su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Él hizo todo de la nada, pero el hombre cayó y está muerto en delito y pecado. Entonces, es por medio de su palabra que Él nos comunica y nos muestra a nosotros nuestra condición pecaminosa. En el principio creó todas las cosas. Vemos que entró el pecado, Romanos 5:12. Ahora Dios está haciendo todas las cosas nuevas en Cristo Jesús. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿qué sucede? Así como fue por su palabra en el principio, que soltó su palabra y su espíritu creó todas las cosas. Bueno, ahora mismo por su palabra, por el Logos que es Cristo, está creando todas las cosas. ¿Ahora qué es? Bueno, nuevas criaturas somos, pero nosotros debemos nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Acá no se trata de hacer una oración de entrega, una decisión regeneracional, no, debes nacer de nuevo. ¿Cómo se hace? Bueno, lamentablemente cuando se predica hoy el Evangelio, se ha sacado la ley desde el púlpito, se ha sacado la ley desde el Evangelio. Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Entonces sigue diciendo él que nos muestra que por medio de la ley o la palabra de Dios que nosotros podemos conocer nuestra condición pecaminosa, no podemos sacar la ley desde el púlpito, no podemos sacar la ley del Evangelio. Debemos presentar primero la condición pecaminosa del hombre. En Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12 dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces no hay cosa creada en la presencia de Dios que se haga manifiesta, porque todo está desnudo ante Dios, abierto a los ojos. ¿De quién? De aquel que vamos a tener que dar cuenta. Entonces la palabra de Dios nos muestra que no somos seres buenos, estamos totalmente mal. Pero ¿cómo yo puedo decir, bueno, pero yo no soy tan malo como Hitler, no soy malo como mi vecino? Amado, la forma de medirnos y ver si somos buenos es por un estándar y una medida. ¿Cuál es? Es la ley de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, yo para ver si estoy reflejando la imagen de Dios, tengo que confrontarme y mirarme si de verdad al espejo que es la ley, si de verdad doy la medida. Y por supuesto todos estamos destituidos. La palabra ahí es cerrar el blanco. Nadie da en el blanco, solamente Cristo dio. Él fue el único perfecto que vino y murió por nosotros. Entonces, la ley, que es agradable y perfecta para nosotros, nos muestra nuestra condición pecaminosa. No estoy hablando de que es conocido como el tercer uso de la ley, cuando estuvimos viendo el capítulo 19 de la ley. No estoy hablando que desechamos la ley, no es así. La ley sigue estando dentro de nosotros. Estoy hablando en el sentido de salvación, ese pacto de obras, como vimos en la teología pactual, que fue quebrantado. Nadie puede guardarla en ese sentido. Entonces, vemos que muchas personas, aunque bordean el legalismo, vamos a decir, o usan la ley de Dios para que sí, mirá, este es uno de los salmos, el Salmo 119, parece, la ley no fue dada para eso, sino fue dada para el impío, para que vea su condición pecaminosa, no es para salvación. Ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿qué nos enseña acá el salmista? A que nosotros podamos mirar, podamos reflexionar, podamos mirar nuestra condición moral, porque Dios es un Dios moral, no amoral. Entonces, nosotros no nos damos la medida moralmente, no somos perfectos. Entonces debemos conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos conocemos, estamos desconocidos a nosotros mismos. ¿Cómo me puedo conocer? Bueno, conociendo a Dios mismo. ¿Y cómo lo puedo conocer? Bueno, por su santa palabra que nos muestra a Él. Y así que nosotros podemos aferrarnos por la fe y el arrepentimiento, ir en busca de ese sacrificio que Dios ha dado para la humanidad, esa justicia que es en Cristo Jesús. Y es así donde nosotros vamos y clamamos y pedimos perdón por nuestros pecados. La ley nos muestra esos pecados ocultos que nosotros teníamos, no sabíamos que estaban ahí. Nosotros vivíamos nuestra vida perdidos, sin pacto, sin Dios, sin esperanza, pero la ley nos muestra nuestra condición y nosotros le damos miserable de mí. Y entonces ahí sí podemos obtener esa bendición en Cristo Jesús, ese perdón.
La ley, eso es lo que busca de nosotros, mostrarnos. Y después que somos salvos, también debemos como cristianos en la vida, como el proceso de peregrino, caminar esa santificación. Primero debemos lograr esa, la justificación y de la mano la santificación, esos pecados ocultos. El salmista no se basta con, dijo, bueno, obtuve mi perdón de mi pecado, sino que busca más allá. Y debemos buscar, siempre hay pecados ocultos dentro de nosotros. Cada vez que vamos acercándonos más a la luz, Dios es luz, Él, cada vez que más y más se logra esa santificación, más nosotros vamos viendo pecados o impurezas. Bueno, acá aparece como, creo que la palabra fue traducida como errores o algo así, creo que es la palabra que aparece ahí. Pero son pecados, son pecados a nosotros. Y debemos pedir al Señor que nos libre de esos pecados que son ocultos. Aunque aparece errores ahí, el pecado. El salmista en el Salmo 51, versículos 6 y 7, él también está, voy a tratar de buscarlo con estos minutos que me queda, pero en el Salmo 51 es el mismo David. Versículos 6 y 7, fíjese lo que dice, él dice así: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y si ustedes ven todo el Salmo 51 muestra el arrepentimiento, la plegaria pidiendo purificación, incluso después con nosotros somos cristianos. Entonces debemos entender eso, debemos buscar eso. Y para ir terminando, por eso tengo 17 minutos que me dan solamente, voy a hablar un poco, dos cositas antes de terminar. El salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Bueno, ¿quién puede entender sus propios errores? ¿Quién puede entender el pecado o el pecado original que está dentro? Nadie. Porque el hombre no puede entender. Por eso que la ley de Dios nos muestra, nos ilumina. Pablo dice aquello que yo creía que era para salvación. ¿Por qué? Era para vida, porque él quería guardarla. Pero se dio cuenta que no puede, porque está condenado solamente en Jesucristo. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fue solamente Cristo el que hizo propiciación y hizo expiación, que ya expliqué la diferencia entre uno de esos. Si no hay propiciación, no puede haber expiación de pecado. Primero tiene que venir la ira de Dios. Dios está airado con el pecador, y en la cruz se mostró eso, la justicia de Dios, el amor. Entonces el salmista dice en el versículo 14, al final dice: oh Señor, roca mía y redentor mío. Y esa palabra redentor, creo que en el hebreo aparece como o redimir, que es Gaal o Goel también, que significa rescatar, volver a comprar. Eso es lo que aparece. Entonces era cuando Dios una parte había rescatado o redimido por medio de Moisés al pueblo. Bueno, lo mismo vemos esa figura en Cristo, que por medio de Cristo nos redime, nos compra por medio de una sangre preciosa. A esa a su pueblo, y es por medio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros vemos en este salmo. Para ir terminando en este minutito, debemos aprender a dar gracias a Dios. Debemos aprender a predicar, aunque la salvación, vamos a decir, la creación no puede y tampoco intenta, podríamos decir, demostrar la existencia de Dios, pero por medio de la palabra de Dios que nosotros podemos conocer nuestra condición pecaminosa, y por medio de la palabra de Dios también, no es que ya está, terminó, no, la misma palabra de Dios todavía sigue obrando en nosotros, su santo poder, el Espíritu operando dentro de nosotros, sigue haciendo el lavamiento todavía, que es la palabra de Dios que sigue lavándonos. Así que podríamos hablar muchísimo más sobre este hermoso salmo, pero nos vamos a encontrar, Dios mediante, el sábado que viene, si Dios quiere, con el Salmo número 20. No sé a quién le tocará leerlo, pero nos vemos el sábado que viene.